parece ser muy lejano, pero la verdad, si hilamos fino, si nos damos cuenta y somos observadores, nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas eh, que comprendemos hoy día del mundo tienen que ver con lo que se vivía en la Edad Media. ¿Ya? La Edad Media se nos hizo creer por mucho tiempo que fue una época oscura, donde no pasaba nada, donde todo estaba, donde no había conocimiento, pero la verdad de las cosas es que en la Edad Media, durante este periodo de tiempo que vamos a abordar ahora, se configuró, ¿ya? Igual que cuando ustedes compran un celular nuevo, ¿cierto? Cuando uno compra un celular, lo primero que aparece, ¿cierto? Es la configuración, es darle vida al celular, ¿ya? De cierta manera, en la Edad Media se configuró el mundo que conocemos hoy día, se comenzó a configurar el mundo que conocemos hoy día, ¿ya? Entonces, somos herederos en muchas cosas, en muchos aspectos de la Edad Media. Aunque nos parezca lejanísimo, somos muy herederos de la Edad Media. Entonces, ¿ya? Más que ir apuntando lo que aparezca en la diapositiva, porque en realidad son clases que hemos visto anteriormente. Eh, Voy a ir pidiendo que vayan anotando cosas que son muy clave y que a mí me interesan porque desde luego se los voy a preguntar en la prueba, ¿ya? Así que me interesa desde luego que les vaya bien. A ningún profesor le interesa que a sus alumnas y alumnos les vaya mal. Así que a mí me interesa por sobre todo que les vaya bien, ¿ya? Y que aprendan, desde luego. Así que voy a, denme un segundito, voy a grabar. Y ahí comenzamos. ¿Ya? Y les voy a pedir, les voy a ir pidiendo a algunas de ustedes que vayan ir aportando en la clase porque les voy a ir preguntando algunas cosas, ¿ya? Aquí alguien me preguntó algo. Ah, gracias Marcela, ya, yo también estoy grabando el reforzamiento. Gracias Marcelita. Bien, entonces, vamos acá. Perdón, antes de pasar a esa diapositiva. Esa imagen que se ve ahí es la típica imagen de una ciudad en la Edad Media. ¿Se parece algo a una ciudad contemporánea, ¿no? Por ejemplo, al centro de Rancagua, Valentina Arias. Valentina Arias, si Sí, estás yo ahí. encuentro que sí, sí, aquí estoy. Ya, bien, Yo encuentro bien. que sí, Parece ser que como si fuera un pueblucho, ¿cierto? Pero la verdad de las cosas sí. es que tiene muchas cosas parecidas, como por ejemplo, ¿qué cosas, Valentina? La población, la verdad que la Plaza de Rancagua es bastante poblada. ¿Cómo, perdón? Mm. ¿Qué cosas en Rancagua? La Plaza de Rancagua, o bastante plazas de Rancagua son bastante pobladas, entonces y ¿Y, ahí y hay cómo, harta y, cómo, población. y cómo llegaste a asumir que esto era una plaza? Está bien, está súper bien. Pero ¿cómo llegaste a Sí, asumir que esto es una plaza? por la verdad hay un espacio amplio, El espacio, entonces bien. El espacio amplio, bien, Valentina. ¿Por qué? Porque el espacio amplio, de aquí alguien más está pidiendo ingresar acá, la José Ortega. Ya, un espacio amplio, es decir, en la Edad Media también existían los espacios públicos donde la gente podía convivir y realizar las actividades públicas de la ciudad. Como por ejemplo, ¿qué cosas, Valentina, ya que tú estás ahí con el micrófono abierto, qué cosas se podía experimentar en la plaza de lo que se ve acá? niños jugando, Ya, pero acá gente hay otras cosas. compartiendo. Ah, sí, Como como personas vendiendo, es que la verdad como que lo tapa el reforzamiento, pero creo que hay personas vendiendo. comercio, comercio, ¿cierto? Eso Bien, sí, eso. Las ciudades contemporáneas que nosotros conocemos hoy día, al menos en Chile y en buena parte de América y Europa, tienen que ver con esta lógica, con espacios públicos, con espacios amplios, igual que en la Edad Media, con edificios, bueno, evidentemente no habían veredas en ese tiempo porque no habían vehículos, ¿ya? Pero hay algunas cosas que mejoraron y otras cosas que continuaron también, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo en la medida de que vamos avanzando. Entonces, ¿ya? Quiero que en esta primera parte quede claro de que el mundo contemporáneo, el mundo que conocemos hoy día, nosotros en el siglo XXI, ustedes que nacieron en el siglo XXI, yo soy hijo del siglo XX, yo nací, eh, no le voy a decir en qué año, pero nací en el siglo XX, ¿ya? Eh, Se configura este mundo que conocemos hoy día acá, en la Edad Media. Comienzan a hacer, y se demora siglos, siglos, ¿cierto? Hasta que tenemos hoy día el siglo XXI, el mundo contemporáneo. ¿Bien?
Ahora, uno de los aspectos principales de los inicios de la Edad Media, de cuando se inicia la Edad Media, eh, me gustaría que alguno de ustedes me pudiese explicar, por ejemplo, tum, 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 aquí está, no te me arranques. Amanda, activa tu micrófono. Amanda, no te escucho, Amanda. Ah, ya, está malo. Entonces, Galaxy A20. ¿Quién es Galaxy A20? Galaxy A20. Yo, ¿Quién es yo? Bueno. Hola, Alondra, profe, soy yo, ¿quién es? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Por favor, dígame. Laura. Laurita, tanto tiempo, ¿cómo está Laura? Bien, ¿y usted? Bien, por Laurita. Laurita, ¿te Acabo acuerdas cómo de, comenzó? Dime. acabo de entrar, profe, así que no sé de qué hablaba. Ya. No, tranquila, si no hemos pasado materia nueva. Son cosas que tú tenías que haber visto en los videos que enviamos. ¿Ya? Pero, ¿recuerdas tú, Laurita? Si no te acuerdas, no importa, pero es importante destacar esto, que es clave. ¿Cuándo comienza? O se podría decir que comienza la Edad Media. ¿Te acuerdas el contenido que vimos antes de la Edad Media? ¿Quiénes eran? ¿De quiénes hablábamos? Krishna, Martina, ¿la podría ayudar a Laurita? Puedes revisar el cuaderno, si da lo mismo. A mí me Yo, importa profesor, que... ¿Ya? ¿qué Dime, pregunto? ¿Qué pregunto del feudalismo? ¿qué ¿En qué se estábamos basa viendo antes de la Edad Media? ¿Qué estábamos viendo antes de la Edad Media? esto, po, lo del feudalismo? Antes de la Edad Media. El Los feudalismo de la Edad romanos, Media. los ¿Cómo? romanos, Los los romanos. romanos. Los romanos. Entonces, podríamos llegar a concluir de que la Edad Media surge y nace con el fin del Imperio Romano de Occidente. Acuérdense de eso. Clave. La Edad Media comienza, entre otras cosas, con una gota que rebalsó el vaso o la chispa que encendió la mecha, como ustedes quieran. El detonante de la Edad Media es el fin del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano, valga la redundancia, de Roma, porque hay otro Imperio Romano, que es el Imperio Romano de Oriente, que se continúa durante la Edad Media. Entonces, Roma era el gran articulador del mundo clásico. Roma era el gran imperio, dominaba toda Europa, pero cae Roma y la gente queda desamparada porque no tiene la seguridad de lo que va a venir. Y la gente se arranca y se va a los campos, ¿cierto? Y se va donde estos señores feudales y comienza la Edad Media y por lo tanto también comienza un fenómeno que se llama el feudalismo, que en eso es que nos vamos a concentrar hoy. Si podemos avanzar más, vamos a avanzar, pero en esto nos vamos a enfocar hoy día. El feudalismo, ¿ya? Más que anotar clase 4, porque esto ya lo deben tener en su cuaderno, y si no está en los videos, y aparte tienen el PPT, ¿ya? Si se fijan, el objetivo dice comprender el funcionamiento del feudalismo desde el plano económico y el plano social. Por lo tanto, el feudalismo es un fenómeno típicamente medieval y que tiene una dimensión económica y una dimensión social. En el feudo se producen cosas, alimentos principalmente. Bueno, si alguien tenía un feudo donde había un yacimiento de oro, bueno, también se producía oro, ¿por qué no? Sí, obviamente, ¿ya? Pero principalmente la gente producía para vivir. Eso es lo que hacía la gente en este tiempo. Producir para vivir. ¿Y qué se produce para vivir? Mangi, ¿ya? O comida, alimento, ¿ya? Carne, trigo, granos, eso se produce en la Edad Media. Porque lo importante, ¿ya? Durante la Edad Media, a ver, era súper fácil, perdón, era muy difícil nacer y muy fácil morir, básicamente, ¿ya? Muy fácil morir. La esperanza de vida era 35 años, o sea,
si yo estuviese fuerte, ¿ya? Básicamente por la edad. Era muy fácil morir. Entonces, la gente se iba porque en el feudo, o dentro del concepto del feudalismo, tenía, ¿cierto? O se producían los elementos básicos para vivir: alimentos, telas, cueros, y también buscando protección. La gente se iba a los feudos para buscar protección porque ya no está el Imperio Romano, era como, ¿qué nos va a defender ahora? No, no hay nadie, no está los imperios romanos, no están los romanos, el Chapulín Colorado tampoco existe todavía, entonces, ya, aquí, entonces, nos vamos a los feudos, nos vamos a donde el señor feudal, ¿bien? Entonces, económico y es social, ¿ya? Político también, pero principalmente económico y social. La gente va buscando protección, la dimensión social, ¿cierto? Y también va buscando, ¿cierto?, poder producir para poder subsistir. Eso es económico. Ya, fíjense, ¿qué características tuvo la, perdón, denme un segundito. ¿Qué características tuvo la vida económica y social durante el feudalismo en la Edad Media? Feudal, ¿ya? Entonces, le voy a pedir aquí, Alondra, ¿tiene malo el micrófono? Ya. Marcela, ¿puedes leer el texto, por favor? Alguien más se quiere leer. La José Ortega se había salido. Marcela, si estás ahí, manda una señal. La Marce me está hablando por el chat. Uy, tienen todo malo el micrófono. Ya. Marti, ya tú, yo sé que tú tienes el micrófono. Eso, la Martina, siempre atenta. Gracias, Marti. ¿Todo el texto? Pero yo lee hasta donde yo tengo el cursor del mouse. Ya. Ya. El feudalismo fue un sistema de organización política, económica y social que surgió en Francia entre los siglos. Profesor, sabéis que se me olvidan los números, 9 y en serio, 10. perdón. ¿Cuáles son esos Números números? romanos. Ya, 9 y 10. Y que luego se extendió por toda Europa hasta alcanzar su máxima expansión durante el siglo. 13. Y ahí no sé el número. 13. Ya. Ya, 13. Entonces, si se fijan, tal como habíamos hablado anteriormente, un sistema económico, social y político. Pero principalmente económico y social. Ya, si en la prueba les aparece político, económico y social, esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Eso es lo correcto. Pero recuerden que la gente estaba desesperada después de que cae el Imperio Romano, entonces se va a buscar subsistencia y protección. No se va a buscar un gobernante que los lleve a un futuro mejor. No, la gente está preocupada de comer y vivir nomás, nada más. ¿Ya? Entonces, acá lo que hay que entender que esto surge entre los siglos 9 y 10. Es decir, siglo 9, estamos hablando de los años 800 al 900. Siglo 9. Y siglo 10, del 900 al 1000. Y la máxima expansión o el máximo auge del feudalismo fue en el siglo XIII, es decir, 1200 hasta el 1299. ¿Ya? Comenzó en Francia, como decía Martina, pero se extendió por toda Europa, Fue el sistema económico, político y social que organizó la vida en Europa. Es como el feudalismo, para que hagan una idea, viene a ser, el feudalismo es a la Edad Media como el capitalismo lo es a la edad contemporánea. ¿Bien? Es el sistema que existía en la época de vivir. Martina, puedes continuar. Se caracterizó por una fragmentación del poder en pequeñas unidades llamadas señoríos o feudos, que consistían en una cierta extensión de territorio bajo el dominio de un señor feudal. Entonces, Martina, ya que tú estás ahí, en términos concretos, ahí dice, en pequeñas unidades llamadas señoríos, ¿ya? Bajo el dominio del señor feudal. ¿Quién tenía el poder real sobre las personas durante la época del feudalismo o la Edad Media? El señor feudal, porque él fue el que Excelente. mandó todo.
Exactamente. Pero fíjense que un feudo podía estar dentro de un reino. O sea, de hecho, estaba dentro de un reino. Y en un reino, el poder lo tiene el rey. Pero dentro del feudo, que es donde vivía la mayor parte de la gente, el que mandaba en la realidad, de facto, en la práctica, quien ejercía el poder en la Edad Media era el señor feudal. El señor feudal prácticamente decidía sobre la vida y la muerte de las personas que vivían en su feudo. Entonces, el sistema feudal era, si bien existía un rey, ¿cierto? Un monarca dentro de Europa, dentro de un estado, si se podría llamar, dentro de un reino, ¿ya? Existía un rey. En la práctica, ese reino estaba subdividido en varios feudos. Y dentro de esos feudos, quien ejercía el poder era el señor feudal. Eso sí que lo tienen que anotar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que deberían notar? Si bien el rey era el que detentaba, digamos, eh, el poder político, el señor feudal era el que tenía el poder real, de facto, en la práctica, ¿ya? Entonces, los señores feudales juntos, ¿ya? Tenían más poder que el mismo rey, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían la tierra y tenían a la gente, porque en sus tierras vivía la gente que salió arrancando y buscando comer y subsistir, ¿bien? Eso ya lo habíamos anotado, lo del feudalismo, así que vamos a avanzar. Profesor, Cuénteme. ellos eran muy inteligentes, o sea, sacando conclusiones, ellos eran muy inteligentes porque como que sabían comprar a la gente con protección y en ese caso alimentos. Ajá, vamos para allá. Justamente vamos para allá. Te adelantaste un Ya. poquito, pero bien, o sea, extraordinario. Me parece bien. Eh, Eran inteligentes, desde luego. Cada época tiene su forma de organización. Y en la época de la Edad Media, la forma de organización fue el feudalismo. Y el feudalismo tiene que ver justamente con lo que tú acabas de comentar. Es decir, ¿cómo hago yo para, en caso de amenaza extranjera, defenderme? Entonces, lo que hace el señor feudal es decir, tengo que atraer para que gente se venga a vivir acá conmigo. Eso es lo que piensa. Entonces, ¿cómo hago para que la gente se venga a vivir acá conmigo? De eso tiene que ver justamente esta diapositiva. Dice ahí, pucha, justo se metió esta cuestión aquí. En el plano social, resalta las relaciones del vasallaje. Las personas a los feudos porque buscan ser vasallos de alguien, ¿ya? Es decir, el eje de las relaciones sociales, ¿ya? Así que el poder se encuentra descentralizado. El rey es considerado el señor de los señores, pues en la práctica el poder real lo ejercen los señores feudales en cada uno de sus feudos. Es lo que les comentaba hace un ratito, ¿ya? Cada, cada señor feudal tenía eh, su propio su propio sistema dentro del feudo. Lo importante es que si se fijan, las relaciones de vasallaje, el rey era, dice ahí, el rey se encontraba en la cúspide de la pirámide social. ¿El rey era vasallo de alguien? Les pregunto yo a ustedes. Pueden responderme en el chat, ya que si muchas tienen el micrófono en mano, respóndanme por el chat. ¿El rey era vasallo de alguien? ¿Qué dice acá? A ver. No. Bien, Amanda. No, no es vasallo. Todo, no es vasallo de nadie el rey. Todos los que están bajo el rey, la nobleza, por ejemplo, que son los señores feudales, ¿cierto? Ellos son vasallos del rey. Y fíjense, esta red de relaciones se extendía hasta que un vasallo no era señor de nadie. Entonces, los varones, los caballeros, que también podían ser señores feudales, que tener feudos más pequeños, ¿cierto? Al final, alguien tenía que estar en la base de la pirámide para no ser señor de nadie. ¿Quiénes eran? Campesinos, artesanos, siervos de la gleba, etcétera, etcétera. Ellos no tenían tierra, por lo tanto, la única relación que tenían era con el señor feudal, con el señor feudal. Eso era, ¿ya? Fíjense acá, ahí está la relación, era lo que hablaba Lamarck,
Martina Orellana adelante en este ratito. Fíjense ahí. La relación de vasallaje. Alguien me habló por el chat. Esto está bueno. A ver. Bien. Bien, Camila. No era vasallo de nadie. ¿Qué ofrecía el señor feudal? ¿Qué ofrecía? Protección, justicia y feudo. Les daba tierra. ¿A quién? Al vasallo. Pero acuérdense, les ofrecía protección, es decir, vente para acá, a mi feudo, yo te protejo, te ofrezco justicia, un trato justo. Si alguien te hace daño, yo voy a impartir justicia. Ah, eso dice, eso me genera tranquilidad a las Profesor, personas. Dígame. yo creo que como dando un apoyo para las que no entienden, por ejemplo, yo tomé un apunte ese día en la clase que yo puse que es posible ver que ni el Estado ni la familia eran capaces de entregar una protección adecuada. Es por esto que el señor feudal otorga protección a cambio de servicios para él. Es como, te pido un favor, pero él te da algo a cambio. Exactamente. Bien, buen ejemplo. Nadie era capaz de ofrecer justicia a nadie, protección a nadie. Entonces, ¿quién podía ofrecerlo? El señor feudal, porque tenía tierras, ¿ya? Es decir, tú te vienes para acá y yo te ofrezco tierra, pero tú, ¿qué tienes que hacer? Le dice al campesino, al artesano que se va a vivir al feudo, ¿ya? Le dice, tú tienes que trabajar para mí y tienes que ser fiel a mí. O sea, la lealtad acá, en esta, y la fidelidad al señor feudal acá ya a toda prueba. O sea, los vasallos morían por el señor feudal. Morían por el señor feudal. ¿Ven? Son cosas que de cierta manera cambian en la historia, porque hoy día, por ejemplo, algún día ustedes van a tener que ir a trabajar a alguna parte, ¿ya? De seguro. ¿Y ustedes estarían dispuestos a morir por la empresa o para quién van a trabajar? ¿Estarían dispuestos a morir? La Londra dice que no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, la Amanda tampoco, ¿por qué no? Porque uno tiene una vida, yo creo, porque uno ahora piensa Eso, en uno, porque uno ahora no ve por el resto. Yo creo que en ese tiempo la protección era tan importante que a ellos como calidad de vida los protegía eso. O sea, Y mira, por morir ellos no. ojo con el concepto. Bien, Marty, pero hay que tener cuidado con el concepto de calidad de vida, porque la calidad de vida no es aplicable durante este periodo de tiempo. La calidad de vida es un concepto contemporáneo. Pero nosotros no juramos lealtad ni fidelidad cuando vamos a trabajar en alguna parte. Uno lo que hace es firma un contrato de trabajo, que es un mutuo acuerdo. Y hacerlo bien. Y claro, por supuesto. Pero de ahí ofrecer mi vida, así, no, fíjate, tengo familia, no yo puedo creo que morir. a diferencia que antes, ahora podemos seguir viviendo sin un trabajo. Eso es, yo creo. Ajá, Que ya, ahora por podemos ahí. seguir viviendo sin el trabajo. Es distinto, pero sin embargo, el mundo de hoy viene de ahí, viene del mundo medieval, ¿ya? Y servicio pecuniario de consejo, ¿cierto? Y militar, o sea, de trabajo, ¿ya? Servicios de trabajo, de consejo, es decir, mira, ¿qué podemos sembrar este año? ¿Qué crees tú que podríamos sembrar este año? Entonces, ahí el vasallo ofrecía su consejo también, ¿ya? Y militar. Recuerden que después más adelante ven el tema de las cruzadas, y en las cruzadas los señores feudales van a conquistar Jerusalén, van a reconquistar Jerusalén, pero ¿a quién llevan? A los campesinos, a los artesanos, en definitiva llevan a sus vasallos, ¿ya? Entonces, este esquema, ¿se acuerdan que cuando estábamos en clases presenciales yo le escribía en la... Uy, casi, ya. Yo les preguntaba a ustedes, eh, o les decía más bien, eh, esto podría aparecer en la prueba, ¿no? Esto podría, le escribía en la pizarra. PP, pregunta de prueba. Entonces, no se extrañen que hay aquí en esta diapositiva una PP. Es decir, que aparezca esta imagen
la imagen de la relación del vasallaje y les diga a ustedes, les pida, explique la relación de vasallaje con sus palabras, parafrasee, expláyese, ¿ya? No se extrañen de eso, ¿ya? Por eso es importante asistir a este tipo de actividades que son los reforzamientos. Bien, ya, así que vamos. Aquí hay una PP, aquí hay una PP, claramente. ¿Ya? Entonces, el sistema que se correspondía con el mundo medieval era el feudalismo. La relación vasallo-señor. Vasallo-señor. Yo soy vasallo, respondo a un señor feudal. El señor feudal siempre va a estar por sobre mí porque él me ofrece protección, me ofrece tierras más encima y me ofrece justicia. En cambio, yo que le ofrezco trabajo, consejo, y si el señor feudal se va a la guerra, yo voy con él. Eso es, ¿ya? Bien, alguien preguntó algo por acá. Profe, si los vasallos se enferman, los señores. Bien. Mira, qué buen punto. Miren la pregunta de la Amanda. Ah, perdón, no pueden verla porque Amanda está en privado. Pero ¿se alcanza a ver o no? No sé si se puede ver o no, ¿no? Alondra, ¿no se puede ver? Ya dice, mira, se los leo. Dice, profe, si los vasallos se enfermaban, ¿los señores lo curaban o lo dejaban morir? Buena, bien, gracias. Gracias, Amanda. Mira, para que se hagan una idea, la medicina, la medicina nace en la Edad Media, pero no es la medicina que conocemos hoy día, ¿ya? Tenía mucho que ver con las creencias, tenía que ver con mucho con la mentalidad medieval. Recuerden que la gente se explicaba los fenómenos naturales durante la Edad Media, la lluvia, los terremotos, se lo explicaba por cosas sobrenaturales, por aspectos religiosos, asociaba todo a Dios. La medicina es hija de la ciencia, la medicina que conocemos hoy día, por lo tanto, no es que existiera una curación, le voy a dar un remedio para esto, la verdad de las cosas no. Pero recuerden, Amanda y todas las demás, recuerden que es sumamente importante entender que en este periodo de tiempo el señor feudal ofrecía tierras, ofrecía justicia, ¿cierto? Pero también protección. Entonces, si bien puede haber muerto mucha gente, en el fondo a ningún señor feudal le conviene que se muera mucha gente en su feudo, porque se queda sin vasallos. Entonces es importante entender que si bien no existía la medicina como la conocemos hoy día, ¿ya? El señor feudal lo que buscaba era, por lo general, siempre mantener protegida a la población que vive en su feudo, a sus vasallos, ¿ya? Pues, ¿existieron abusos? No me cabe la menor duda de que existieron abusos. No me cabe la menor duda. ¿Vieron Corazón Valiente alguna vez o no? La película de Mel Gibson. Es que es antigua la película. O sea, no es antigua, pero es en colores. Yo conocí el cine en colores, chiquilla, no creen que soy bien, bien, bien viejito de conocer el cine en blanco. Alondra se ríe. De conocer el cine en blanco y negro, pero bueno, si tienen la oportunidad de verlo, vean Corazón Valiente, una película que retrata muy bien lo que es el concepto de vasallaje de la historia de Escocia que se intenta separar de Inglaterra. Y ahí hay un líder que se llama William Wallace y es de Mel Gibson, digamos, el héroe de la película, ¿ya? Pero ahí retrata muy bien los abusos que se cometían de parte de los señores feudales con sus vasallos, ¿ya? Sobre todo en la primera parte de la película, es como muy, muy, muy injusto lo que vivían. Muchos. Pero acuérdense que el feudal buscaba protección. El señor feudal probablemente tenía a alguien a cargo de las enfermedades, de las curaciones, etcétera, etcétera, pero en términos generales no existía la medicina como la conocemos hoy día. Por eso también moría mucha gente, porque no existían los tratamientos médicos que existen hoy día. Ni la alimentación. Recuerden que durante la Edad Media ni siquiera se había descubierto América. Entonces, por ejemplo, en Europa no comían papa, porque no existía la papa en Europa. Maíz, choclo, imagínense lo que comían. Más, una dieta horrible.
cambio acá en América estaban los pueblos originarios comiendo, dándose los mansos banquetes, acá en Europa estaban comiendo carne sola, ¿ya? Así que era bien interesante ese apunte. Gracias, Amanda, buena pregunta, ¿ya? Bien, chiquillas, vamos a dejar hasta acá el reforzamiento del día de hoy que tenía que ver con el feudalismo. No lo tengo claro aún, pero probablemente haya una segunda clase Zoom de reforzamiento para mañana, porque no voy a enviar más, quiero no enviar más clases porque nos queda esta semana nomás. Entonces, quiero no enviar más clases por link a YouTube, sino que encontrarme con ustedes acá para que ustedes me hagan saber sus preguntas, sus dudas. Así que si tienen dudas, consultas respecto de lo visto hoy, háganlas por favor. Si no tienen el micrófono bueno, hágalo por el chat, pero para todos. Bien, Marcela Rojas, entonces, ¿tenían sus métodos de medicina? Sí, tenían métodos de medicinales, sin ninguna duda. Habían, ¿ya? Pero no los actuales. Hoy día, o sea, no existía la penicilina, no existían las vacunas. No, nada de eso, nada de eso. Es más, la mayor parte de quienes eran los... miren, para que se hagan una idea de cómo era muy rudimentaria, era muy rústica la vida en la Edad Media, ruda, muy ruda. Sobre todo a comienzos de la Edad Media. Adivinen quiénes eran los primeros cirujanos, quiénes se dedicaron a hacer las primeras cirugías. ¿Quiénes creen ustedes? ¿Qué personajes? ¿Los artesanos, por ejemplo? ¿Los campesinos? ¿Los señores feudales? ¿Quiénes son? ¿Quiénes habrán sido? Si los señores feudales... Ah, bueno, si los señores feudales no hacían sus obligaciones, lo más probable es que los vasallos se iban a otro feudo. Buen punto, Amanda. ¿Quiénes, por ejemplo, en una cirugía hay que cortar, hay que ser cuidadoso, después hay que coser? Por un momento me imaginé como a las personas que, ay, no me acuerdo cómo se llaman los, tipo los que ven a los animales. Los carniceros, pues. Ellos, los tipos, los que tenían que ver, no sé, a las vacas o a las chanchos, Bien, como que bien. algo Los me... carniceros. Los carniceros. Los carniceros fueron súper importantes en la Edad Media, súper importantes, porque muchos de ellos estaban trabajando, no sé, faenando un animal, qué sé yo, cortándolo y todo, y de repente, oye, tenéis que venir acá a operar a alguien que, no sé, se cortó una pierna, ya, entonces iba y preparaba sus cuchillas, porque tenía el conocimiento muy rudimentario, muy rústico, pero tenía el manejo del acero, del cuchillo, o bueno, hoy día nadie lo operan con cuchillos, con bisturí, pero en ese tiempo era así, era muy rústico, muy rudimentario, por todas esas condiciones era muy fácil morir y muy difícil nacer, ¿ya?